Advertencia. Este contenido es solo entretenimiento, cualquier ofensa de racismo o discriminación solo es para la explicación del tema. Disfruten. Como dice aquel dicho, después de mí cualquiera, después de mí cualquiera, después de mí quien sea. Y ahí está la realeza de la moneda. ¡Pamelo! Sí, señor. Y esta morenada va dedicada para ti. ¿A mí? Sí. ¿A ti? ¿A mí? ¿Me está hablando a mí? Oiga, ¿me está hablando a mí? Buenos días, compañeros. Mi grupo dará a insertar el siguiente tema: jurisdicción indígena originaria campesino. Antecedentes y nuevo régimen constitucional indígena originario campesino. Como podemos recordar que en la sociedad incaica se desarrolló la idea de la igualdad entre los miembros de una clase social, como sucedía antes. Un breve ejemplo: entre militares había la misma igualdad. Pero no había la misma igualdad entre personas de otra clase social. Además que el patriarcado, las sanciones impuestas eran bien violentas y existía hasta hoy la práctica del sacrificio humano. Durante el periodo republicano se vio retrograda, ocasionando una política de desprecio a la cultura y a los símbolos indígenas, que hizo que los textos oficiales sean ignorados. Y tras el comentario de Franz Tamayo, que dice: ¿qué hace el indio por el Estado? Todo. ¿Qué hace el Estado por el indio? Nada. Tras la revolución de 1952, el marco del establecimiento del voto popular crea el Ministerio de Asuntos Campesinos. En el año de 1990, la Conferencia del Pueblo Indígena de Bolivia denominó Marcha del Territorio y la Dignidad. Desde la ciudad de Trinidad hasta la ciudad de La Paz, solicita los derechos de los pueblos indígenas. El cambio de la Constitución del 2009 recibe el Estado como plurinacional de Bolivia, diferenciándose a la reforma de la Constitución de 1994. Cambio la jurisdicción indígena originaria campesino en el artículo 410, parágrafo 2, numeral 3, está sometida únicamente al Estado, aunque la coordinación y cooperación son determinados por la ley. Un desligue jurisdiccional. En el artículo 192, parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado. El reconocimiento de la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos o gobierno propio. La Constitución reconoce a la organización y al derecho indígena originario campesino como la organización y formación del Estado. En este sentido, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos no están bajo el cuidado del Estado, sino que se reconoce como gobierno propio. En el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho. Bueno, yo voy a explicar acerca de la administración de la jurisdicción indígena originaria campesina, también llamada justicia comunitaria anteriormente, o actualmente conocida como jurisdicción indígena originaria campesina. Es anterior a la jurisdicción ordinaria y no hace referencia a una justicia, sino a un conjunto de justicias indígena originaria campesina. Además, el paradigma existente hasta hoy en sentido de derecho indígena necesariamente iba a evolucionar en un derecho escrito y codificado. Las características de la administración de la jurisdicción indígena originaria campesina son que, número 1, es informal, puesto que no requiere el cumplimiento de las formalidades establecidas. El número 2 es que no responde a una jurisdicción especial, puesto que no está a cargo de profesionales abogados especializados en la materia, sino que ésta responde y comprende en el sentido común. 3. Es generalmente colectiva en razón a que las asambleas indígenas se constituyen en las instancias máximas del juzgamiento. Y el número 4 es que no es estatal, aunque
Toda autoridad indígena originaria y campesina al desarrollar funciones públicas es sujeto de responsabilidad como toda autoridad pública. Sin embargo, la jurisdicción indígena originaria campesina también tiene sus grandes observaciones. En este sentido, tenemos el número uno. Para verificar la constitucionalidad de algunas prácticas, normas, procedimientos, sanciones y demás relacionado, debe hacerse un análisis profundo y estricto de manera escrita. El número dos es que se sostiene de la jurisdicción indígena originaria campesina solo es aplicable a grupos sociales pequeños y no sirve para el conocimiento de casos complejos y que además su aplicación podría ahondar las diferencias en el campo y la ciudad. Fácilmente se puede pasar de agresor a víctima, puesto que como toda sociedad también existe gente influyente en las decisiones dentro de la comunidad. Además, el problema de la equidad de género es innegable. Así, por ejemplo, el problema de violencia familiar en la comunidad indígena originaria y campesina ni siquiera puede llegar a visualizarse. Límites de la Administración de Justicia Indígena Originaria Campesina. Dentro de la Constitución Política del Estado nos establece el mismo rango jerárquico normativo en la legislación nacional indígena originaria y campesina. La jurisdicción indígena campesina tiene su propia naturaleza al constituirse un sistema jurídico de un procedimiento propio que abarca la justicia por mano propia, que constituye a un delito de investigación que corresponde a la jurisdicción jurídica. La jurisdicción indígena con los derechos humanos es un fundamento muy importante dentro del sistema jurídico boliviano. Los derechos humanos es un fruto del consenso de los pueblos indígenas. Ámbito de vigencia personal. Dentro del ámbito de vigencia personal de la jurisdicción indígena tenemos conflictos surgidos de una misma comunidad, conflictos surgidos entre indígenas de diferentes naciones o pueblos originarios campesinos, conflictos dentro del territorio indígena con personas foráneas que se hayan cometido o dicha jurisdicción, conflictos surgidos entre miembros de la comunidad que realicen actos contrarios a la comunidad común, robo u otra conducta familiar. Ámbito de vigencia territorial. Dentro del ámbito de vigencia territorial encontramos el artículo 191, párrafo 2, número 3, dentro de la Constitución Política del Estado, que nos dice que el ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos, cuyo efecto produce la jurisdicción de un pueblo indígena originario. Ámbito de vigencia material. Dentro de este punto encontramos el artículo 191, párrafo 2, donde nos establece que los asuntos indígenas originarios campesinos da la conformidad a una ley que deslingue jurisdiccionalmente, haciendo referencia a asuntos en las comunidades indígenas, que no se diferencian en materias civiles y penales. Por ejemplo, les podría dar un delito grave contra la traición a la patria, delitos de corrupción que afecten al patrimonio de delitos relativos o sustancias controladas, delitos aduaneros y crímenes de genocidio. Ámbito de vigencia temporal. Dentro de este punto se refiere al ámbito de vigencia temporal que se entiende más que toda la existencia a una continuidad con el artículo 171 de la Constitución Política del Estado. Yo les voy a hablar sobre el ámbito de la vigencia territorial. Por el principio de seguridad jurídica, el Estado, mediante las leyes, reconoce el ámbito territorial indígena originario campesino. La disposición de transitoria séptima de la Constitución Política del Estado. Gracias. De tal manera que básicamente la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino. Hola, yo soy Mbappé Cortés Rojas y les voy a hablar del artículo 191. Tercer punto. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción un pueblo indígena originario campesino, de donde vengo yo. Gracias. Por otra parte, si se parte en la idea de que el régimen constitucional indígena originario campesino regula los derechos de las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos como colectividades,
en un determinado territorio con una organización propia, y no así a las simples poblaciones o individuos aislados. Se concluye que están excluidos del ámbito de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina, de esos emigrantes que de forma individual y voluntaria abandonaron sus espacios geográficos y se sometieron a la competencia de la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, bajo el principio de complementariedad, considerado que debería permitirse que los conflictos surgidos entre dos indígenas de la misma nación o pueblo, indígena, originario, campesino, fuera de su territorio, pueden ser sometidos a la jurisdicción indígena, pero siempre y cuando no se afecten los intereses de terceros. Para aclararse este término, que el constituyente establecido la posibilidad del juzgamiento de hechos sucedidos fuera del ámbito territorial indígena, siempre y cuando afecten directamente a su organización esencial o a los derechos colectivos reconocidos por la Constitución. Ahora les explica. Ahora les hablaré sobre el ámbito de vigencia material. Establece que la jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos indígenas originarios campesinos de conformidad a lo establecido por una ley de deslince jurisdiccional, haciendo en primera instancia referencia a asuntos debido a que en las comunidades indígenas no se diferencian materias como las civiles de las penales, entre otras. Y además, ese establece que la determinación de los asuntos excluidos de la competencia de la jurisdicción indígena se determinará por la ley de deslince jurisdiccional. Pese a todo, el legislador ordinario no cuenta con la libertad de irrestricta para configurar la ley de deslince jurisdiccional, pues únicamente puede excluir de la competencia de la jurisdicción indígena los asuntos en los cuales constitucionalmente existe un interés mayor a los derechos colectivos de los indígenas originarios, o al asunto requiere una solución uniforme en todo el país por encontrarse en juego los valores esenciales estructurados del Estado boliviano. Ahora les hablaré de la complementariedad entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina. Para entender más, hablaremos en el artículo. Aquí dice en el artículo 192, toda autoridad pública y persona acatará la decisión de la jurisdicción indígena originaria campesina. O sea, vamos a dar nosotros en la norma, pues. El 2 dice, para el incumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado. Vamos a pedir que nos den más territorio a nosotros, ya no más esos pueblos. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. De la ley de deslince jurisdiccional determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionales conocidas. ¿Cuántas jurisdicciones hay, pues? Ni siquiera sé qué significa este libro. Se remite a la ley de deslince jurisdiccional para el establecimiento de los mecanismos de coordinación y cooperación entre las diferentes jurisdicciones y las jurisdicciones indígenas campesinas. Así, del texto constitucional puede extraerse los siguientes mecanismos de corporación. Bueno, y de coordinación también.
Entre las jurisdicciones especiales, ordinaria, agroambiental y la justicia constitucional, con la jurisdicción indígena campesina originaria. Este abogado todo el rato me hace leer, ya también frío hace aquí. Después pues como el gringo queriendo escaparme. No. Repetimos lo de hace rato en el artículo 192, el parágrafo 2. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado. El único incompetente aquí es nuestra expresidenta Yanine Áñez. Es posible que los órganos jurisdiccionales indígenas originarios campesinos formulen consultas al Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la constitucionalidad de sus normas jurídicas o prácticas. En el artículo 202, el punto 8, las consultas de las autoridades indígenas originarias campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto, la decisión del Tribunal Constitucional es obligatoria. ¿Qué quiere decir, pues? ¿Nos van a obligar? No creo. A piedrazos los vamos a agarrar. Y es posible también que las partes en dichos procesos planteen acciones constitucionales como la de una acción de amparo, libertad e inconstitucionalidades. La ley de deslice jurisdiccional tendría que establecer los mecanismos procesales culturalmente accesibles para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena por parte de las autoridades jurisdiccionales o administrativas de naturaleza no indígena. Ya vamos harto video. Ya tenemos harto que recortar y acortar. En el artículo 192, parágrafo 1, toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina. Esto hemos leído hace rato. Muchos repiten. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado. Y muchos repiten. No me gusta. No. Prefiero estar cosechando en mi sembradío, mi papa mucho. Debe aclararse que toda autoridad tiene la obligación de verificar en el ámbito de su competencia si la solicitud cumple las formalidades y si no viola la Constitución. En el artículo 110, el 3, los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos sin que puedan servirles de excusa el haberlos cometido por un orden superior. Pero cuando se estaban pegando pues en esa asamblea no ha pasado nada. Lo que yo sé, tampoco he visto ese su aparatito, esa cosa que televisión, telecusión, telecocina, no sé, televisión, no he visto. Al ser la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria iguales en jerarquía, En el artículo 179, parágrafo 2, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena original campesina gozarán de igualdad jerárquica. Este libro mucho repite, ya no me gusta, ya está haciendo feo. ¿Por qué me hacen hacer esto, pinche? Ese doctor es un curo. todo conflicto de competencias por inhabilitatoria o declinatoria debe resolverse por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ya para concluir este hermoso periodo, aquí mi casita 100% ya no fake. En la 11 dice los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental. Otra vez estamos repitiendo, che. No entiendo hasta ahorita, che. Lo único entendido que ya hace frío. Pero cuando la controversia surja entre dos
naciones o pueblos indígenas, debe acudirse a los mecanismos propios para resolver el conflicto de competencia.